acompaña en el plató mi querido Juan José González. Buenas noches. Buenas noches. De Solución, de Nutrición y Soluciones. Sí. Es que, ¿sabes qué estaba pensando? Estaba pensando que justo antes de la publicidad me dice Juan José, oye, recuerda que paso consulta en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ahora lo recordaremos, un día a la semana. Bueno, ahora serán más días a la semana. Pero hoy vamos a hablar de otra cuestión. Hoy queremos tratar precisamente en este programa la nutrición, cómo puede contribuir a combatir el cáncer. Hay que destacar que Juan José va a dar diferentes seminarios sobre esta temática los días 29, viernes 29 de enero, en la farmacia Goretti, en el norte de la isla de Tenerife, y en Santa Cruz de Tenerife el 19 de febrero. A todas las personas que nos están viendo en el resto del archipiélago les iremos dando las fechas de sus próximas conferencias en Lanzarote, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, en Fuerteventura, y esa consulta, además de esas conferencias que impartirá en Gran Canaria. ¿Qué es el cáncer, Juan José? Bueno, el cáncer siempre ha estado considerado como una única enfermedad y el cáncer es una enfermedad múltiple, es decir, es multidisciplinar, tiene varios factores, entre ellos cuando ya empiezan a haber infecciones repetidas, y es una enfermedad que tiene que trasvasar o tiene que intentar combatir muchos sistemas que tiene el cuerpo para aparecer. El problema del cáncer es que la gente lo dice, es que tiene un cáncer, no es el problema solamente del cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial en la que están implicados muchos factores y sobre todo cómo es capaz de superar todas las barreras que pone el sistema inmunológico, todas las barreras que ponen los genes supresores y todas las barreras que pone en general el sistema del cuerpo para evitar que aparezca. Por lo tanto, hay que destacar que no es una enfermedad única, sino que es un factor de muchas enfermedades o factores de muchos requerimientos o patologías que van apareciendo y que luego al final acaban siendo el principio o el inicio de un cáncer no diagnosticado o una aparición tardía del mismo. ¿Qué origina el cáncer? El cáncer lo origina, antes se decía que todo venía de los genes, es decir, que la mayoría de la gente tenía cáncer era porque era genético, ¿no? Genético, y solamente el 10% de los cánceres es por genética. El 90% restante es por el ambiente y el 30-35% de ese 90% es por la comida, por lo que comemos, por la nutrición, por la alimentación. Después están los factores de la obesidad, están los factores del ambiente, de los fumadores, otra serie de factores, de la forma de cocinar los alimentos, pero del 30-35%, que es lo que vamos a hablar, bueno, hablaremos de todos los factores que producen cáncer y qué alimentos son buenos o son malos, pero el 30-35% de los cánceres son producidos directamente por lo que comemos. ¿Y qué tipo de cáncer están más asociados a la dieta? Pues el tipo de cáncer más asociados a la dieta están el cáncer de esófago, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer hepático, el cáncer de laringe, están todos relacionados, el cáncer de páncreas, están todos relacionados directamente con la alimentación. Sobre todo, principalmente el cáncer de estómago, hay una bacteria bastante conocida que es la Helicobacter pylori, que es la causante principal del cáncer de estómago o del cáncer de esófago. Que mucha gente ha tenido esa bacteria, le mandan antibióticos, la vuelven a repetir, puede tener reincidencia o recidiva de la misma y al final acaban también porque la sal es uno de los principales también factores que hace que la Helicobacter pylori, que es causante del cáncer de estómago, esté siempre a sus anchas. Juan José, centrándonos en la parte nutricional, hemos adelantado un poquito la parte técnica específica de la enfermedad, la parte médica la dejamos precisamente en manos de expertos en esa materia, pero la nutrición, que es tu especialidad, ¿qué alimentos pueden ayudarnos a prevenir el cáncer? Bueno, alimentos que nos pueden ayudar en el cáncer, todas las que son las crucíferas, es decir, todo lo que es el brócoli, todo lo que son de hoja verde, el tomate, que es rico en licopeno, una serie de frutas, una serie de minerales que están en algunos, carne blanca, pueden ser beneficiosos o previsores de la aparición. Siempre es mejor prevenir que cuando ya está la enfermedad, que lo que vamos a hacer es un poquito paliar. El cáncer no tiene cura. También hay mucha gente que piensa que son veganos o son lacto-vegetarianos, se piensan que no van a padecer cualquier tipo de cáncer, y a veces la mala nutrición
o el evitar una serie de nutrientes esenciales también puede hacer que el sistema inmune se debilite y haga que haya una mutación y aparezca un cáncer in situ. Entonces hay que saber qué comer en todo momento, ni tampoco restringir la ingesta de carne. Si es verdad que las carnes rojas mal procesadas o carnes rojas a la hora de cocinarlas tienen un efecto muy nocivo, pero sí quiero recalcar que no hay que ser ni muy extremista, ni fuera carne, ni todo verduras, porque también las verduras tienen muchos insecticidas, muchos tóxicos ambientales en la tierra, en el ambiente, en la lluvia ácida, en la manipulación de esas plantas que también nos lo estamos comiendo. La gente que tome frutos secos también está en peligro de padecer cualquier tipo de enfermedad por aflatoxinas o hongos o micotoxinas que también favorecen la aparición de esa... Finalmente, hemos hablado de aquello que previene, pero para una persona que evidentemente está en tratamiento, que su cuerpo está combatiendo, luchando, ¿qué tipo de alimentos pueden ayudar a tener fuerzas, a tener más ganas de luchar y sobre todo que propicien el aguante durante ese periodo combativo? Los alimentos, siempre el paciente que ya está en una fase paliativa o terminal casi no puede a veces ni tener ni fuerza ni para masticar. Es muy recomendable que tome mucha zanahoria, mucha beterrada, mucho licuado de limón, mucho licuado de pomelo, mucho cereal cocinado al vapor. También tener o evitar la proteína animal y tomar proteína vegetal como es la proteína del guisante. Intentar un poco prevenir tomar mucha glutamina para regenerar o no la pérdida de peso que suele tener el paciente terminal o el paciente ya en fase paliativa. Tiene ya carencia de una serie de aminoácidos que lo que hace es tener deflexión muscular y estar débil y estar completamente encamado. Tienen que tener cuidado mucho con las sopas ricas en sal, porque también la sal es precursora, aparte de otros minerales, de favorecer la recidiva o la debilidad en general. Recuerden, van a haber 2 seminarios que se van a celebrar próximamente, el viernes 29 de enero en la farmacia Goretti, en el norte de la isla de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife será el 19 de febrero. En el Hotel Príncipe Paz. En el Hotel Príncipe Paz. El resto de seminarios por el resto del archipiélago lo iremos comunicando aquí en Mírame Canarias. Y no quiero olvidarme yo de ese sitio web que es nutricionySoluciones.com, y ahí tienen ustedes toda la información. Gracias, Juan José. A usted. Y para más detalles, este anuncio. En pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en la calle El Pilar número 2, se encuentra Nutrición y Soluciones. Somos una empresa que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la nutrición, medicina biológica y naturista y nutrición deportiva y ortomolecular. Valoramos su estado físico y le ayudamos a prevenir el envejecimiento. Realizamos un estudio psicoemocional para comprobar su nivel de estrés o depresión y contribuimos a mejorar sus problemas desde el origen. También realizamos estudios de trastornos intestinales, de alteraciones hormonales, de aptitud deportiva, además de valorar su peso y realizar su dieta a medida. Contamos como miembro destacado con la presencia de Juan González Santiago, nutricionista, máster universitario internacional en dietética y nutrición, máster universitario en medicina naturista y homeopática, experto universitario en medicina deportiva y en patología digestiva, además de ser miembro de la Fundación Europea de Medicinas Alternativas y experto universitario en nutrición deportiva. Nuestra experiencia de más de 15 años y nuestra especialización en el sistema de análisis STEC nos permiten realizar un tratamiento biológico y nutricional avanzado, adaptado a cada persona. Además, distribuimos y vendemos en toda Canarias los productos y suplementos de los prestigiosos laboratorios Lamberts, siendo el primero en Canarias en introducirlo y formar a los profesionales en el sector. Porque tu cuerpo es para toda la vida, hay que cuidarlo por dentro y por fuera. Nutrición y Soluciones. Cuidamos tu salud con conocimiento.